En este video les voy a enseñar a cómo diseñar accesorios para hot tapping. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos un juego de accesorios que son los stopless utilizados para realizar barrenados en vivo en las tuberías petroleras. Ok, bueno, nos vamos a apoyar del catálogo TDW y para eso, chicos, vamos a necesitar algunas dimensiones. Como pueden ver, aquí vamos a tener dos tipos, el tipo B y el tipo C. Como pueden ver, el tipo B viene siendo para sacar derivaciones, reducciones, y el tipo C, pues el mismo diámetro. Bien, para este ejercicio vamos a hacer un accesorio de diámetro de 20 pulgadas, clase 150, en el cual me dice que en el valor de L va a tener un valor de 914 y en el valor de H 447. Bien, vamos a pasar al programa AutoCAD Plan 3D y antes de comenzar a diseñar esta pieza, vamos a diseñar desde cero la brida, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al programa y para eso nos vamos a apoyar del programa PipeDAP, ¿ok? Vamos a diseñar una brida de 20-150, que es la que vamos a ensamblar con el accesorio. Perfecto, bien. Vamos a dibujar primero un círculo de diámetro 700, ¿ok? 700, que va a ser el diámetro exterior de la brida. Perfecto. Después vamos a hacer otro círculo de 635, que este círculo va a venir siendo el centro de los barrenos, ¿ok? Bueno, voy a cambiar a una vista alámbrica, perdón. Le voy a decir círculo. Clic derecho, le voy a decir centro. Toco aquí centro, perfecto. Le voy a decir D de diámetro y va a tener 635. Perfecto, chicos. Este círculo lo vamos a utilizar, muchachos. Lo vamos a utilizar para poder trazar los 20 orificios de 1 a 1/4 que vienen siendo los barrenos, ¿ok? Y vamos a necesitar, por último, otro círculo de 584 que va a ser el espesor de la brida, ¿ok? La cara realzada. Clic derecho centro, perfecto. Le voy a decir diámetro 584.2, 584. Yo voy a marcar este círculo de color rojo porque este va a ser el que yo voy a utilizar como la guía para poder generar los 20 orificios, ¿ok? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aquí está. Perfecto. En total, el avance de la brida va a ser 145. Vamos a comenzar a hacer unas pequeñas extrusiones, ¿ok? Le voy a decir extruir. El círculo interior hacia abajo le voy a decir 3 milímetros, que es lo que va a venir siendo la parte del realce miren, ahí está. El realce de mi brida, ¿ok? Y le voy a cambiar a color amarillo. Este va a ser el espesor de mi brida. Enter. Hacia arriba va a tener un espesor de 41.3, ¿ok? 41.3, perfecto. Aquí lo tenemos, chicos. Ahora bien, yo voy a trazar una línea con referencia al centro de del círculo inferior de la cara realzada. De aquí, a la de abajo. Listo, chicos, aquí está, de la línea de abajo. Y esta va a ser mi línea de referencia. Le voy a decir 145. ¿Por qué 145? Porque esta va a ser el total. Miren, aquí está. Voy a poner esta vista. Esta dimensión es la que voy a tener yo desde la cara realzada, de la cara de abajo hasta la parte de arriba, que es donde se va a conectar la tubería. ¿Ok? Bueno, ya lo tenemos, chicos. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora bien, ¿qué nos queda hacer? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos otro círculo. Miren, aquí. Tenemos este círculo que va a tener el diámetro de 554. Para que nosotros podamos hacer este efecto, miren, ahí está. Este efecto de aquí, de este cuellito, bueno, nos vamos a apoyar de la siguiente forma. Ok. Voy a cambiar aquí a esta forma isométrica. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, de por sí, voy a hacer un círculo. Ok. Clic derecho centro. Me voy a apoyar en esta cara, en la cara superior de la brida. Bueno, ahí está. Le voy a decir diámetro y le voy a decir 559. Ok, ahí está. 559. Le voy a poner un color. Ahí está, chicos. Aquí lo tenemos. Miren, ahí está. Ahora bien, yo aquí me dice que voy a tener 508, chicos. Ok. Sí, lo vamos a hacer así. 508. Voy a hacer un círculo en relación al punto de la línea. Aquí le voy a decir diámetro 508, chicos. Ahí está, miren. Ahí está, 508, perfecto. Ahí lo tenemos. Y bien. Si le queremos poner un espesor, chicos, también lo podemos hacer. Es decir, podemos ponerle aquí prácticamente un círculo.
en el cual vamos a hacer nosotros un círculo interior de 488.94. Pero como nosotros no vamos a, bueno, aquí como es un sólido, chicos, y esto va a quedar por dentro, lo vamos a hacer así, no lo vamos a perforar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a utilizar, chicos? Voy a utilizar el comando LOF. Miren lo que voy a hacer, comando LOF. Voy a tocar este círculo amarillo, el círculo superior y Enter. Listo, chicos. Voy a cambiar a una vista alámbrica y miren, chicos, ahí está. Listo, miren, chicos, ya aquí tengo yo prácticamente... Aquí tengo el realce de la brida, aquí tengo el espesor de la brida y su cuellito. Pero nos falta algo importante. Comando SHA-2 alámbrico. Ok, vamos a ir guardando. Bien, me falta generar los 20 orificios. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Ok, voy a dibujar un círculo aquí en relación al cuadrante. Le digo diámetro. Para eso, muchachos, yo voy a multiplicar 1.25, que viene siendo 1 pulgada, un cuarto del diámetro, por 25.4 igual a 31.75. Le voy a decir diámetro, bueno, perdón, ya lo tengo configurado, de 31.75. Listo, chicos. Ya tengo el primer orificio. Ahora bien, necesito generar 20 orificios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el comando AR de Array. Enter. Selecciono el círculo, Enter. Le digo polar. Y clic derecho. Voy a seleccionar el centro. Ahí está. Antes de aceptar, le voy a decir tecla abajo del teclado, flechita abajo del teclado, y voy a seleccionar ítem, ok, selecciono ítem y le voy a decir que son 20, ok, perfecto, chicos, ya lo tenemos, pero aquí hay algo importante que tenemos que considerar a la hora de diseñar, muchachos. Miren, cuando yo diseño, chicos, estos barrenos deben de quedar a 45 en relación a las líneas centrales. Miren, ahí está, aquí está. Yo le digo rotación. Selecciono, como está agrupado, voy a seleccionar el centro, shift clic derecho, centro, centro, y le voy a decir 45 grados, ¿ok? Listo, chicos, miren, ahora sí. Si se dan cuenta, muchachos, ya quedó. Los ejes centrales quedaron a 45 grados, miren, ahí está. Así como debe de quedar. Perfecto. Voy a cambiar a una vista, ahora una vista 3D. Y estos círculos los voy a explotarlo porque están agrupados, ¿ok? Le voy a decir extruir. Voy a seleccionar los 20 círculos. Miren lo que vamos a hacer ahora. Y lo vamos a hacer hacia arriba. Cambiamos a una vista realista. SHA, comando SHA R de realista, y lo tenemos. Le vamos a decir sustraer y le vamos a decir, bueno, en este caso seleccionamos Enter y seleccionamos los 20 barrenos. Listo, chicos. Miren, ya le hicimos el efecto. Miren, ahí está. Ya lo tenemos. Ya tenemos la brida preparada para poder hacer nuestro accesorio. Perfecto. Aquí está. Podemos hacer lo siguiente, comando uni. Vamos a hacer el SHA 2 wireframe. Le vamos a decir comando uni de unión. Vamos a seleccionar uni. Seleccionamos en este caso las tres piezas. Ok, vamos a seleccionar aquí. Enter y listo, chicos. Miren. Listo. Listo. Ya puedo eliminar este círculo. SHA R de la lista, chicos. Y ya tenemos diseñado, miren, nuestra brida. Ok. Ya tenemos nuestra brida para poderla ensamblar dentro de nuestro accesorio. ¿Ven? Y ahorita les voy a enseñar cómo configurar dentro de AutoCAD Plan 3D cuando va a ser, por ejemplo, conexiones biseladas y conexiones bridadas. Lo podemos hacer dentro de un mismo accesorio. Bien, vámonos ahora aquí al catálogo aquí. Bueno, ya tenemos que el valor de L va a ser 914 y el valor de H 447. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Yo voy a tirar aquí una línea. Le voy a decir que va a tener 914. Voy a tirar ahora en relación al punto central, hacia arriba, 447. Perfecto. Ahora bien, ya 2 alámbrico. Y yo voy a mover esta brida, chicos. Miren, vamos a hacer aquí un descuento. Aquí está. Lo voy a tocar aquí. Ajá. Shift clic derecho, centro. Ajá, ahí está. Perfecto. Y lo pegamos aquí. ¿Listo? Ya lo tenemos, chicos. Bien. Los 447 es del centro del accesorio a la cara de la brida. Entonces quiere decir que nosotros vamos a hacer un pequeño ajuste. Quiere decir que esta línea, clic derecho, lo voy a mover al centro. Listo, chicos. Ahí está. Ahora sí. Vamos a proceder, chicos, a diseñar el accesorio. Bueno, la tubería es de 20 pulgadas. Si nosotros multiplicamos 20 por 25.4, 508. Yo voy a hacer un círculo. Aquí. Miren, yo voy a cambiar el UCS, chicos, para poder diseñar el círculo. Ok, aquí está.
Yo voy a modificar de esta forma el UCS. Bueno, voy a hacer un rectángulo. Hay varias formas. A mí me gusta también hacerlo con rectángulo. Miren aquí. Ok, no me deja modificarlo aquí. A ver, ahora. KR de realista. Ahora sí. Ok. No me deja. Bueno, no hay problema, chicos. Yo voy a hacer un círculo. Por ejemplo, un círculo de diámetro 508. Ok. 508. Perfecto. Voy a eliminar esto. Le digo SHA-2 alámbrico. Perfecto. Copio. Y lo voy a pegar aquí. Perfecto. ¿Listo? Aquí está. Lo voy a copiar, lo vamos a rotar. Chicos, esto lo pueden hacer ustedes de la forma que más se les facilite. Créanme que hay muchas formas de hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, un poquito de cositas para que ustedes vean cómo aplicar la herramienta. Bien, vamos a simular que el espesor va a ser de media pulgada, ¿ok? Entonces le vamos a decir 508 más 12.25, 520.25. Yo aquí voy a hacer un círculo. UCS, voy a modificar el UCS, ¿ok? Ajá, listo, ahora sí. Necesito, ok, esta configuración. Y voy a hacer un círculo de 520, diámetro 520.25, ok. ¿Por qué lo hice más grueso, chicos? Para simular el espesor de lo que viene siendo el hot tapping. ¿Por qué? 508 va a ser el diámetro para que pueda coincidir con la tubería. Y el diámetro, pues prácticamente le dejé un espesor de 520.25. Perfecto. Vamos a hacer ahora lo siguiente, chicos. Yo voy a extruir aquí. Le voy a decir extruir. Enter. Y le puedo decir P de patch y toco esta línea. Perfecto. Miren, lo mismo. Yo le voy a decir igual a la línea, a este círculo que pegué aquí, extruir a este punto, ¿ok? Ya R de la lista y listo, chicos. Lo tenemos. Miren, ahí está. Ahora bien, ¿qué nos queda hacer, chicos? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. SHA-2, R de la lista. Y le vamos a decir sustraer, ¿ok? Le vamos a decir al programa que a este círculo exterior y a este círculo de aquí, Enter, le vamos a sustraer el círculo interior. Enter y listo, chicos. Miren. Ya R de la lista, miren, chicos. Y ya nos quedó nuestro hot tapping. Miren, chicos, nos quedó. Ahí está. Al igual como está mostrado aquí, miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos. Ahora bien, yo voy a maximizar ahora mi pantalla y ahora viene la parte de cómo volverlo inteligente dentro del programa AutoCAD Plan 3D. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. El primer paso es block, ¿ok? Vamos a convertirlo en block. Le vamos a poner, no sé, le vamos a poner envolvente. Le vamos a poner 20 pulgadas, 150 lbs, libras, perfecto. Seleccionamos todo, chicos, seleccionamos Enter, ¿verdad? Le decimos OK. Ok, ya cumplimos el primer parámetro de convertirlo en bloque. Ahora viene el siguiente comando, muchachos. Para eso voy a UCSW. ¿Por qué? Porque voy a restablecer aquí el valor del UCS. Mira, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. SHA-2 y cambio alámbrico. Vamos a utilizar el comando plan par to convert, ¿ok? Para convertirlo inteligente. Plan es plan par. Plan to convert, a ver. Plan convert, a ver. A ver, aquí no los va a dar. Ok. De hecho, aquí está, pero necesito ejecutar. Ahorita que le dé aquí me va a dar un error. Así es, ahí está. Necesito ejecutar, sí. Necesito ejecutar el comando plan par convert. Sí, aquí es. Lo estaba yo tipeando mal. Perfecto. Miren. Para eso vamos a hacer el comando plan par convert. Aquí está, chicos. Este comando, seleccionamos el bloque y lo primero que vamos a hacer es darle añadir, ¿ok? Clic derecho y vamos a buscar el centro de esta cara. Mira, ahí está. El centro de esta cara. Aquí está. Presionamos F8 y listo. Primero. 2. Añadir nuevamente. Clic derecho. Centro. Buscamos aquí y listo, chicos. Añadimos nuevamente. Añadir. Y ahora vamos a buscar la cara. O sea, vamos a buscar el punto central de la cara superior. ¿Ok? Ahí está. Miren. Aquí está. Aquí está. Listo, chicos. Y lo hacemos hacia arriba. ¿Ok? Listo. Aceptamos y salimos. Listo.
Con eso, chicos, ya nosotros le vamos a poder aplicar los parámetros del custom par, ¿ok? Si nosotros no le aplicamos el plan par to convert, no vamos a poder ejecutar el custom par. Le digo custom par, añadir bloque y ahora sí voy a seleccionar esta parte. Miren, ya lo tenemos. Aquí yo voy a seleccionar que esto, yo lo voy a agregar como una T, ¿ok? Yo aquí le voy a decir que la unidad va a ser imperial porque las unidades van a ser en pulgada. Yo le voy a decir que va a pertenecer a la especificación 150 y le voy a decir que no me genere. Esta opción, chicos, es para que si tú, por ejemplo, cada vez que insertes uno, el programa te va a pedir que tú le pongas una identificación. Por ejemplo, Tembol 21, Tembol 22. En este caso yo lo desactivé. Bien. Yo aquí le voy a desactivar esta opción. Yo le voy a decir que tiene 3 por. ¿Por qué 3 por? Porque tenemos 3 caras. Bien. Aquí viene la parte importante, muchachos. Bien. En la parte 1, en ese 1 yo le voy a seleccionar 20 pulgadas. El tipo de conexión, aquí es la conexión importante, chicos. La conexión va a ser biselado. Lo voy a poner como BL, ¿ok? Biselado. El número 2 igual, ¿ok? 20 pulgadas y va a ser biselado, ¿ok? Biselado. El número 3, que debe de ser la parte, ¿ok? La parte bridada, aquí sí, chicos, tenemos que ponerle igual 20 pulgadas. Y aquí le vamos a decir, en vez de biselado, le vamos a poner French, ¿ok? Y aquí, importante, chicos, el realce va a ser RF y la clase 150. Si ustedes no le ponen estos datos, chicos, les va a dar problema. Yo le digo insertar al modelo y bueno, aquí probablemente me va a dar un error, chicos. Probablemente me da un error y es que ahorita lo vamos a solucionar. Sí, ya vi cuál va a ser el error porque esto ya me pasó anteriormente y está genial que me pase porque de esta forma, muchachos, cuando ustedes lo hagan y les pase lo mismo, chicos, van a saber cómo solucionarlo. Miren, el error que me va a pasar ahora es el siguiente, miren. Bueno, voy a entrar aquí nuevamente al Custom Par y aquí le dije que va a ser, sí, 20 pulgadas, miren. Efectivamente se me movió, mira, cuando yo cuando yo le puse el Custom Par, efectivamente yo no modifiqué esta parte y esto es fundamental el cubo, miren. Mira dónde me está generando las partes, miren, ahí está. Miren, aquí está, yo tengo este problema, pero ahorita lo vamos a solucionar, chicos. Qué bueno que pasó esto de aquí, porque así cuando ustedes lo hagan, lo van a solucionar. Yo voy a venir aquí y voy a explotar esto, le digo purgar. Purgamos nuevamente todo. Y bien. Ok, perfecto, chicos. Bueno, le voy a decir rotación, lo voy a rotar nuevamente. Aquí está. Ok, lo voy a convertir nuevamente a block. Y sí, chicos, qué bueno que pasó esto porque de esta forma, cuando a ustedes les pase, ya van a saber cómo solucionarlo nuevamente y cuáles son las fallas. Importante tener configurado el UCS, miren, el UCS normal, ¿no? Como debe de ser. Ok, ahí está. Vamos a venir a bloque. En este caso, yo lo voy a convertir de una forma automática, ¿no? Aquí está, bloque, listo. Para optimizar el tiempo, voy a venir plan par convert, selecciono el accesorio, le digo añadir. Ok. Shift clic derecho, le digo centro, hacia la derecha, aceptamos, añadir, shift clic derecho, centro nuevamente, aceptamos, añadir, le digo shift clic derecho, centro, mira, aquí está, voy a buscar el centro superior, ahí está, hacia arriba y listo, chicos, y aceptamos, y exit, listo. Vámonos al custom par. Como pueden ver, muchachos, se sigue manteniendo, ok. Yo lo que voy a hacer aquí, cerrar y le digo que me seleccione nuevamente. Aquí está. Bueno, las configuraciones ya están por default. Aquí yo tengo 14 y yo le voy a cambiar a 20 porque es de 20 pulgadas, ok. Ahí está. Probablemente aquí se me va a desconfigurar todo. Le voy a decir nuevamente aquí que va a ser de biselado. El 2, 20 pulgadas biseladas. Lado número 3 va a ser FL y sin olvidarlo que la cara va a ser RF, ok. La presión o clase va a ser 150, ok. Insertamos y ahora sí, muchachos, miren, ahora sí, ya solucionamos el problema y listo, chicos, bien. Yo voy a cerrar esta parte de aquí, elimino aquí y miren, cuando yo seleccione este extremo, miren, ahí está. Este extremo me lo va a dar de una forma biselada, ok. Cuando yo selecciono la parte superior, bueno, aquí, vamos a ver, aquí yo puedo tener un conflicto, vamos a ver qué me está generando el conflicto. Voy a venir aquí en Custom Par,
RF, ok. El problema fue que yo le puse con los puntos. Debe ser RF normal, chico. A ver, RF sin los puntos, ok. Y lo voy a insertar aquí. Perfecto. Ok, perfecto. Salimos aquí. Cuando yo le dé aquí extruir, listo, chicos. Mira, era eso. El problema que me había dado fue porque yo le había abreviado, ¿no? R.F. Y entonces no es así, es RF junto. Miren, y de esta forma, muchachos, nosotros podemos, por ejemplo, si tenemos un diseño donde tenemos que insertar, por ejemplo, vamos a hacer un juego de hot tapping, bueno, pues podemos utilizar, miren, ya lo tenemos, chicos, ahí está. Yo puedo tener este juego de stople aquí y yo ya puedo hacer mi hot tapping, miren, yo puedo hacer mi bypass, ahí está, chicos, miren. Y de esta forma, muchachos, ustedes pueden hacer sus accesorios para hot tapping de una forma inteligente. Y como pueden ver, nosotros utilizamos en el Custom Part, utilizamos conexiones biseladas y conexiones, en este caso, bridado. Bueno, espero que este video te guste, chicos. Bueno, como pueden ver, chicos, cuando tengan este problema, no se estresen, no se preocupen porque hay solución. Y en este video les acabo de mostrar cómo solucionarlo. Bien, espero que este video les guste. No olviden compartir y dejar su poderoso like y nos vemos en un próximo video.